Hola, bienvenidos, mi nombre es Marcos. Hoy desarrollaremos las situaciones del día 4 de la semana 27 de quinto año de secundaria. Situación 1 dice, circunferencias para el distanciamiento social. Como se sabe, en los espacios públicos de muchos países se han trazado una serie de circunferencias en el piso para que las personas se ubiquen manteniendo el distanciamiento social. Por ese motivo, y respetando los protocolos de seguridad, se encarga a terceros la labor de trazar circunferencias de distanciamiento en las veredas próximas al ingreso de locales comerciales. Supón que te encargan apoyar en esta labor haciendo un plano de cómo quedaría el trazado de circunferencias sobre un papel. Por ejemplo, cómo quedaría el trazado y representado a escala una de las circunferencias con raíz de 2 centímetros de radio, y si la representación tuviera raíz de 3 centímetros de radio. Resolución. Primer caso, vamos a sacar por aquí los datos. Decimos que la longitud del radio, o me dice la longitud del radio en el papel, es raíz de 2 centímetros, que aproximadamente es 1.41 centímetros. Luego decimos recordando, la escala está dado como medida en el plano sobre la medida en la realidad. En este caso, el numerador me indica la medida que está en el plano y el denominador la medida en la realidad. Considerando, para este caso vamos a considerar la escala 1 en 10, donde me indica 1 centímetro en papel representa 10 centímetros en la realidad. Nosotros podemos cambiar la escala de tal manera que nosotros podamos dibujar en el papel o en el cuaderno. Por eso he creído conveniente que la escala sea 1 en 10. Entonces decimos, también vamos a considerar la distancia entre las circunferencias es 1 metro, que viene a ser 100 centímetros. Bueno, algunos consideran 1.5 metros, que viene a ser 150 centímetros, pero nosotros vamos a considerar solamente 1 metro. Luego decimos, hallamos la distancia entre las circunferencias en el papel. Bueno, para eso utilizamos la escala 1 es en 10, como x es en 100, donde x es la distancia que vamos a encontrar en el papel y 100 viene a ser la distancia en la realidad, que viene a ser 100 centímetros. Luego despejamos x y tendríamos que x es igual a 10 centímetros. Luego hacemos el gráfico, trazamos las dos circunferencias y con radio 1.41 centímetros. La distancia, esto lógicamente lo voy a dibujar con una regla, con las dimensiones exactas. Aquí 1.41 centímetros de radio y la distancia entre las circunferencias 10 centímetros. Lógicamente, estas distancias sí lo puedes graficar en tu cuaderno. Por eso decíamos que la escala tiene que ser adecuada. Segundo caso. Acá solamente cambia la longitud del radio, que me dan raíz de 3 centímetros, que es 1.73 centímetros. Recordando, decimos que la escala está dado por medida en el plano sobre la medida en la realidad. La escala también vamos a considerar 1 sobre 10. La distancia entre las circunferencias también vamos a considerar 100 centímetros. Y decimos luego que hallamos la distancia entre las circunferencias en el papel. 1 es a 10 como x es a 100, de donde x me sale 10 centímetros. Hacemos el gráfico prácticamente sería parecido, donde cambia solamente el radio, que viene a ser 1.73 centímetros. Y la distancia entre las circunferencias vendría a ser 10 centímetros también. Situación 2. El papá de Jorge fue diagnosticado como paciente de COVID-19 con síntomas leves. En el hospital le recomendaron aislamiento en casa y el monitoreo de sus valores de saturación de oxígeno en la sangre 3 veces al día. En la siguiente tabla se registró la información. Aquí me dan el horario, 6 horas, a las 14 horas, a las 22 horas. Aquí me dan los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sus respectivos valores. Luego me preguntan o me dicen, representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno por día. Luego me dice representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. Luego me dice representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno los días lunes y miércoles. Luego me dice por qué razón no se registran datos los días jueves y viernes. Situación 2, resolución. Dice representamos gráficamente, me piden representar gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno por día. Aquí lo tenemos. En el eje Y hemos ubicado los valores de saturación y en el eje X tenemos los días. Por aquí tenemos la leyenda, La barra de color celeste me representa las 6 horas, la barra de color naranja me representa las 14 horas
y la barra de color plomo me representa las 22 horas. Pues decimos el día lunes a las 6 horas registró un valor de saturación de 95%, a las 14 horas un valor de saturación 97%, a las 22 horas 98%. El día martes a las 6 horas registró 94%, a las 14 horas 99%, a las 22 horas 96%. El día miércoles a las 6 horas 95%, a las 14 horas 93% y a las 22 horas 92%. El día jueves a las 6 horas 94%, a las 14 horas 91% y a las 22 horas ya no se registró. El día viernes no se registró para ninguna hora. Bueno, la pregunta 2 me piden representar gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. Recordemos que el día viernes ya no estuvo en casa. Entonces por aquí decimos, trabajaremos con los promedios de las oscilaciones de los valores de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. Entonces encontramos el promedio. El promedio para el día lunes vendría a ser la saturación registrada a las 6 horas más la saturación registrada a las 14 horas más la saturación registrada a las 22 horas entre 3, que vendría a ser 290 entre 3, que me sale 97% redondeando. El día martes el promedio sería 94% más 99% más 96% entre 3, lo que se registró a las 6 horas, 14 horas y 22 horas, que vendría a ser 289 entre 3, que vendría a ser 96% redondeando. El día miércoles sería 95 más 93, 92% entre 3, que vendría a ser 93%. El día jueves solamente se registró las 6 horas y las 14 horas, sería 94% más 91% entre 2, que vendría a ser 185 entre 2, que vendría a ser 93% también. Entonces la gráfica quedaría de la siguiente manera. En el eje Y tenemos los valores de saturación y en el eje X los días. El día lunes el promedio fue 97%, el día martes 96%, miércoles 93% y jueves 93%. Si nos damos cuenta, los valores de saturación del oxígeno en la sangre va disminuyendo de lunes a miércoles. El día lunes 97%, digamos está normal. Y el día martes va disminuyendo, el día miércoles, día jueves también va disminuyendo. Entonces es muy probable que el paciente se haya empeorado y por esa razón los días viernes ya no se registró ningún valor, es porque el paciente se haya trasladado a un centro médico. La siguiente pregunta me dice, representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno los días lunes y miércoles. Bueno, aquí lo tenemos, eje Y, valores de saturación, eje X, el horario, a 6 horas, 14 horas, 22 horas. Aquí tenemos la leyenda, la barra de color celeste me representa el día lunes y el miércoles me representa la barra de color naranja. Entonces a las 6 horas, el día lunes se registró 95%, día miércoles también 95%, a las 14 horas, el día lunes 97%, el día miércoles 93%, a las 22 horas, el día lunes 98%, el día miércoles 92%. De aquí podemos deducir que el día lunes la saturación de oxígeno estuvo mucho mejor a comparación del día miércoles. El día miércoles disminuyó. Como decíamos, el paciente se iba empeorando. Por esa razón, muy probable fue trasladado a un centro médico. Y corresponde a la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué razón no se registran datos los días jueves y viernes? Pues la respuesta sería, los días jueves y viernes no se registraron datos porque el paciente, de acuerdo a su estado, tuvo que ser trasladado a un centro médico. Bueno, aquí tenemos la situación significativa A. El problema dice, el reloj que se muestra está programado para dar la temperatura ambiental cada 2 horas. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Aquí tenemos hora 4 am, temperatura 15,4 grados centígrados, hora 6 am, temperatura 18,5 grados centígrados, hora 8 am, temperatura 26,6 grados centígrados, hora 10 am, temperatura 32 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10 am? B, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? C, se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 am. Pregunta, ¿cuál es la temperatura al mediodía? Bueno, el problema está resuelto, lo que vamos a responder es la pregunta 1 y 2.
Antes de responder a la pregunta 1 y 2, vamos a ver la resolución del libro. Resolución A dice, como disponemos solo de dos datos en ese intervalo, entonces el promedio de estas temperaturas es 26,6 más 32 entre 2, que viene a ser 29,3 grados centígrados. Bueno, me estaban preguntando cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10 am, ¿no? Se ha cogido solo las temperaturas de la hora 8 am y 10 am, que son 26,6 y 32 respectivamente, ¿no? Se ha sumado y se ha dividido entre 2, que sale a 29,3 grados centígrados. En la pregunta B dice, ¿en qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Bueno, dice, elaboramos una tabla para apreciar los aumentos de temperatura. Bueno, aquí está la hora y la temperatura. El incremento de las 4 horas a las 6 horas viene a ser 3,1. El incremento de 6 horas a 8 horas viene a ser 8,1. El incremento de 8 a 10 horas viene a ser 5,4. Dice, y ahora por simple inspección observamos que el mayor aumento se produjo entre las 6 y las 8 am. Claro, lógicamente de las 6 a 8 el incremento fue de 8,1. La pregunta C dice, se sabe que al mediodía la temperatura es el doble del que se registra a las 6 am. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? La temperatura de las 6 am es 18,5, ¿no? Entonces al mediodía sería 2 por 18,5. Calculamos la temperatura al mediodía, sería 2 por 18,5, que viene a ser 37 grados centígrados. Ahora la pregunta 1 dice, ¿habrá otros valores de temperatura entre las 8 y 10 am? ¿Qué pasaría con el promedio? Propon dos medidas más en el intervalo y observa qué pasa con el promedio. 2. Por lo general, ¿qué esperamos que ocurra con la temperatura entre las 6 am y al mediodía? Para esta situación significativa, propon algunas temperaturas poco probables en el intervalo de 6 a 10 am. Bueno, vamos a responder a la pregunta 1. Vamos a decir resolución. Decimos, proponemos temperaturas cercanas a los datos. Bueno, vamos a hacer una tabla. Aquí lo tenemos. En la parte superior vamos a registrar las horas. Me piden proponer temperaturas entre las 8 y las 10, ¿no? Dos temperaturas más me dice. Entonces voy a considerar las horas 8, las 9, 9 y media y las 10. Luego decimos la temperatura. A las 8 me dan, es 26,6. A las 9 vamos a suponer que es 29,6. A las 9 y media 29,8 y a las 10 es 32 grados centígrados, me dan también como dato. Luego decimos, calculamos el promedio al cual llamaremos P de los 4 datos de temperatura. Decimos P es igual a 26,6 más 29,6 más 29,8 más 32. La suma de esas 4 temperaturas hay que dividirlo entre 4 porque me piden el promedio. Decimos entre 4. Luego decimos el promedio va a ser igual, la suma en el numerador es 118. Entre 4 viene a ser 29,5. Luego recordando el promedio anterior, cogiendo solamente la hora de 8 y 10 horas, es decir, sumando 26,6 más 32 entre 2, el promedio anterior fue 29,3. Luego decimos el nuevo promedio, en este caso cogiendo las 4 temperaturas, es 29,5. Luego decimos la diferencia viene a ser 0,2. 29,5 menos 29,3 es 0,2. Luego decimos la respuesta sería la temperatura promedio subió 2 décimos. Pasamos a la pregunta 2. Bueno, dice, por lo general, ¿qué esperamos que ocurra con la temperatura entre las 6 am y al mediodía? Para esta situación significativa propongo algunas temperaturas poco probables en el intervalo de 6 a 10 am. Vamos a decir resolución. Bueno, para responder a la primera pregunta, ¿qué esperamos que ocurra con la temperatura entre las 6 am y al mediodía? Podemos decir, esperamos que la temperatura aumente conforme a los datos registrados en la tabla, ya que según la tabla a las 4 am es 15,4, a las 6 18,5, a las 8 26,6 y a las 10 32 grados centígrados. Entonces va en aumento, ¿no es cierto? Ahora para responder, para esta situación significativa, propongo algunas temperaturas poco probables en intervalos de 6 a 10 am, pues vamos a decir, algunas temperaturas poco probables serían menores a las de 6 horas o mayores a las de 10 horas durante este periodo de tiempo. Veamos algunos ejemplos. Una temperatura poco probable sería 38 grados centígrados a las 8 horas. Otra temperatura poco probable sería 12 grados centígrados a las 9 horas con 30 minutos.
¿Por qué proponemos estos ejemplos? Por decir 38 grados centígrados a las 8 horas es imposible, ¿no? Según esta tabla, porque no está en el rango de 15,4 y 32. Lo mismo para 12 grados centígrados. No está en el rango de 15,4 a 32. Es menor que 15,4. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, comparte la información. Nos vemos hasta la próxima.